Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Costa Rica. Muchas gracias por atender nuevamente a nuestra cita todos los lunes con el programa Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición preparamos con mucho cariño para ustedes. Casa de Bendición es un ministerio de nuestra Iglesia Católica donde participamos personas que deseamos tener una relación más cercana con nuestro Señor. También queremos llevar esas vivencias a otros, por eso queremos ofrecerles estas charlas y también invitarlos a unirse a Casa de Bendición para edificar sus vidas a través de las reuniones que tenemos. Por la pandemia hemos estado haciendo reuniones virtuales todos los días, pero ya con la apertura hemos empezado a hacer reuniones presenciales martes en la mañana y sábados a las 3 de la tarde. Si a ustedes les interesa, podrían contactar a estos números a Casa de Bendición 2253-1317 y 8318-7361. También ahí ustedes pueden recibir consejería, evacuar algunas dudas, preguntar por las reuniones. Y también en ese mismo número pueden incluir un anuncio en esta radio, Costa Rica. Le agradecemos mucho a Radio Costa Rica por el espacio que nos brinda todos los lunes para poder acercarnos a ustedes y pedimos que Dios bendiga este medio de comunicación y los mantenga siempre en el aire y exitosos. Nosotros queremos siempre llevarles la palabra de Dios, ese es el propósito, y que se haga viva en sus vidas. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga en este momento para que podamos recibir su guía, podamos, aquellos que lo necesitan, recibir su consuelo, su amor, su presencia. Y darle gracias a Dios por esta oportunidad, que no todos la tenemos, oportunidad de aprender un poco más sobre Él, sobre su amor, sobre su misericordia, sobre su protección para nosotros y para nuestros seres queridos. Le damos gracias, lo alabamos y lo bendecimos. Amén. Hoy les traigo una charlita que es un poquito complicada. Es perdonar y bendecir en el nombre de Jesús. Vamos a empezar por ver primero lo del perdón. Perdonar a quienes nos han herido es bastante difícil, si no es la tarea más difícil tal vez.
Tener simplemente el deseo de obedecer a Dios porque Él nos pide que perdonemos o decir las palabras correctas como no ofender o llevarse bien, no es necesariamente haber perdonado. Porque si dentro de nosotros todavía se mantienen recuerdos, dolor, resentimiento, nuestra mente sigue dándole vueltas al asunto, no hemos perdonado. Y nos podemos hacer siempre las víctimas y tener una actitud tal vez que nadie más nota, pero la tenemos y empezamos a tener tal vez un sentimiento de que hubo una injusticia y se despierta ira en nosotros. El perdón puede definirse como dejar el resentimiento contra alguien y renunciar al derecho a desquitarse o a vengarse, perder el derecho a ganar, o sea, que el otro gane. Y eso es como muy difícil, mientras que la falta de perdón exige que el culpable pague por el mal que hizo. Según estas definiciones, el no perdonar parece ser lo justo y perdonar injusto, ya que la persona ofendida es la que va a perder. Esta es la razón por la que resulta tan difícil perdonar. El perdón está en contra de lo que es la conciencia de lo justo que nos ha sido dada por Dios. Sin embargo, el mismo Dios nos llama a perdonar a quienes no lo merecen. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ir contra nuestra naturaleza. Para evitar perdonar, a veces nos repetimos una y otra vez el daño que hemos sufrido hasta que nuestro deseo de venganza y de dolor parecen totalmente justificados. Pero se nos está pidiendo ir contra esto. Convencidos de nuestro derecho de estar enojados, exigimos un pago y pensamos que no darle el perdón a esa persona es justo. Pero el Padre Celestial enfrentó el mismo dilema. Toda la humanidad había pecado y merecía la separación eterna de Él, pero Dios no podía perdonar el pecado arbitrariamente. Ahí sí que no, porque entonces dejaría de ser justo. Nuestro perdón es posible solo porque la justicia divina fue satisfecha por el pago que hizo el Hijo por nuestros pecados. O sea, nosotros inmerecidamente somos perdonados por lo que hizo Jesús por nosotros. Él se ganó nuestro perdón. En Colosenses 1:2 dice, pero ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. O sea, es por Él que somos perdonados, no porque nosotros merezcamos el perdón, porque igual que nosotros sentimos que es injusto, Dios ve que hemos hecho injusticia. Así que a pesar de que no me lo merezco, recibo ese perdón. Así que cuando yo no perdono, no estoy haciendo lo que Jesús hizo. En Mateo 18:23 al 35 les voy a leer esta parábola que es bastante larguita, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y lo perdonó. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndolo le, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a referírselo a su señor, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vean qué fuerte. Entonces nosotros tenemos que
tomar en cuenta que lo que nos están pidiendo ya lo han hecho con nosotros. Esta cita nos muestra una deuda material, pero igual cualquier otra deuda, ¿verdad? Una ofensa, un dolor o algo que nos ha provocado odio, enojo, es también algo que se nos pide que perdonemos así como nosotros hemos sido perdonados. Una herida donde la persona mantiene imágenes que le traen dolor y odio parece muy difíciles de perdonar, más que una deuda monetaria. Sin embargo, se nos pide que lo hagamos este, por nosotros, por nuestro bien, no por el bien del que cometió el agravio. Solo de la mano de Dios tendremos las estrategias para cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Hay que empezar por pedirle al Señor que nos borre esas imágenes. A veces son cosas feas o lo que precisamente nos provocó el enojo, la ofensa, sigue aquí y a veces hasta se escucha. Tenemos entonces que pedir que esas imágenes de ofensa, de enojo, de insultos, de vergüenza, Dios las tome, las borre, las cambie y Él lo hará. Y la paz puede volver a nuestra mente y ahí es donde tendremos la capacidad para que nuestra voluntad se encamine al perdón. Vamos a leer en Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y en Efesios 4:32 dice, sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Y lo repetía Colosenses 3:13 también, toleraos unos a otros y perdonaos si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. De hecho, hasta en la psicología moderna se recoge la importancia de poder perdonar. Es imposible ser feliz si no podemos perdonar a los demás y también si no nos perdonamos a nosotros mismos. Es una condición necesaria para tener amigos, para querer a los demás, para vivir una vida psicológicamente sana. Sin el perdón se instalará en nosotros el resentimiento, una enfermedad en el alma y un escollo grande para la felicidad. Cuando aceptamos el perdón del Señor, renunciamos a guardar resentimiento. Un corazón que no perdona es un corazón desdichado, triste, porque está alejado de Dios, que es la fuente de paz y de felicidad. El resentimiento es una respuesta emocional mantenida en el tiempo a una agresión percibida como real, aunque exactamente no lo sea. A veces la persona no hizo nada para maltratarnos y nos sentimos ofendidos. Esta respuesta consiste en un sentirse dolido y no se olvida. Las manifestaciones de una persona resentida están principalmente en su interior. Está bloqueado para hacer, para perdonar o para hacer algo a favor de la otra persona. Se encierra en sí mismo, presa de una turbación. No tiene por qué emitir respuestas desagradables ni violentas o llamativas, pero con sutileza, incluso hasta con delicadeza, pero con heridas en su corazón, no responde con libertad. O sea, no tiene que decir cosas feas, pero adentro está mal. Está preso de su propio resentimiento. Esta enfermedad está adentro y va haciendo su labor. Lo peor de todo es que se hace como, como cuando un terreno se va lavando y se va lavando, se va perdiendo, la persona va desapareciendo. Al tener resentimiento, le estamos concediendo a otra persona la potestad de coartar nuestra felicidad. Le estamos entregando la llave de nuestra felicidad. Esta nunca debería estar sometida o depender de factores circunstanciales, sino que debemos descubrir que la felicidad anidada en nuestro interior es donde yo tengo que ir a descubrirla. Al romper con el resentimiento y optar por el perdón, recuperamos la libertad. Hay que tener en cuenta que si bien el resentimiento pertenece al área afectiva, el perdón tiene que ver más con la voluntad. Cada vez que perdonamos, optamos por cancelar esa deuda moral que el otro ha contraído con su proceder, es decir, liberamos al deudor
Y muchas veces nos liberamos nosotros porque a veces ese deudor ni siquiera es deudor, fue una interpretación de nosotros. Desgraciadamente a veces estamos heridos por algo que no ocurrió, es por una percepción. Por lo tanto, el perdón es un proceso intencional y voluntario por el cual la víctima experimenta un cambio en los sentimientos y la actitud con respecto a una falta y deja ir emociones negativas como la venganza. Una de las citas bíblicas más difíciles está en Mateo 6, 14, 15, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este no es un versículo popular. La razón de que este verso no sea pues tan buscado, tan repetido, es que profundiza en las áreas incómodas de nuestra vida y nos pide acciones difíciles de nuestra parte. Pero nos enseña que si vamos a ser receptores de la gracia de Dios, entonces debemos dar gracia a otros. Jesús nos pone a prueba y Jesús lo que quiere es que nosotros probemos que podemos eh, perdonar y al mismo tiempo recibiremos entonces el perdón de Dios. Él nos está enseñando la forma más práctica para mostrar al mundo que entendemos el Evangelio, que es mostrar que sabemos cómo perdonar. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es la acción por la que una persona exime a otra de lo que considera como ofensa. Les pongo que considera porque a veces estamos sensibles o porque por cultura algo nos pasó o la persona hizo algo que en realidad no era ofensa, pero para mí sí lo era. Entonces, lo que uno considera ofensa, y ya eso es suficiente porque ya eso midió, renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre el ofensor y el perdonado, el ofendido y el perdonante no queden afectadas y queden menos y sean como por lo menos sanadas. El perdón trata de sanar esas frustraciones y dolores y no es necesariamente una forma de liberar a la otra persona. No es un regalo para el otro, sino un regalo para uno mismo, para descargar el equipaje del odio. Porque la amargura y la ira son una carga pesada y miserable para llevar. Perdonar no cambia el pasado, pero nos pone en una mejor posición para el futuro. También implica el deseo del bien para la persona que le hizo daño. En Mateo 5:44 nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Seré capaz de rezar verdaderamente a Dios pidiendo que bendiga a esa persona que me hizo daño? Es extremadamente difícil. Este es el camino de un revolucionario, Jesús, emulando el ejemplo de nuestro Padre. En el Sermón de la Montaña, nosotros podemos ver una verdadera contradicción con la cultura actual. Ese es el manifiesto del reino de Jesús, que nos llama a vivir con principios diferentes de los que el mundo vive. Este Sermón de la Montaña, en este sermón, él dio el mandato explícito. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Esto está en Mateo 5, 43, 44. Cuando hacemos esto, estamos emulando a Dios mismo. Esto nos lo dice en Mateo 5, 43. Haz, haz, hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Él no hace diferencia entre los que nosotros creemos malos y nosotros que nos creemos buenos. Él no hace diferencia. Esto es parte de nuestro llamado a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, como lo dice Mateo 5:48. Si bendecimos como hizo Esteban cuando lo estaban matando a pedradas, lo vamos a ver en Hechos 7:56, estamos bendiciendo a nuestros enemigos. Esto es lo que dice Hechos 7:59. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús,
recíbeme en el cielo. Y luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas, Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Con estas palabras en sus labios murió. Y después de esto, por esta oración, Pablo probablemente se convirtió, como lo dice en Primera de Timoteo 1, del 13 al 14. Porque yo fui en un comienzo un opositor, un perseguidor y un violento, pero él me perdonó porque oraba de buena fe cuando me negaba a creer y la gracia de nuestro Señor vivo sobre mí muy abundante junto con la fe y el amor cristiano. Cuando bendecimos, una bendición es de vuelta a nosotros de muchas maneras. Cosechamos lo que sembramos y eso es una de las razones por las que Pedro dio esta exhortación a sus lectores que está en Primera de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados y de este modo recibirán la bendición. ¿Qué es lo que usted quiere heredar? ¿Bendición o maldición? Eso es lo que debe usted hablar con los demás. Bendición. Palabras de gracia y paciencia producen más frutos buenos que palabras de enojo y frustración. Ciertamente hay momentos en que es correcto corregir e incluso reprender, pero siempre se debe hacer con amor. Eso lo vemos en Efesios 4:15. Y en Timoteo, en segunda de Timoteo 2, del 24 al 26, también ahí lo podemos leer. En Proverbios 15:1 leemos, una respuesta amable calma la furia, una palabra hiriente hace que aumente la cólera. A veces lo que queremos es que no nos hagan eso malo, pero y devolvemos la misma actitud, devolvemos la misma acción. Si me gritan, grito, si me ofenden, ofendo. Entonces, pues estamos haciendo lo mismo y queremos después perdonar o que nos perdonen y nosotros no perdonar. Realmente no sabemos lo que está pasando en la vida de esa otra persona. Por desgracia, con demasiada frecuencia somos culpables de dar respuestas a las personas rápidamente y no pensadas, con lo que se refuerza esa posición de la persona en lugar de ayudar a ver su error. Cuando bendecimos a los que nos maldicen, se rompe el ciclo de esa ira y de odio. Y este fue el consejo de Pablo a los romanos. En Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Y también nos dice que orar y bendecir a los que nos han herido es lo que nos pide Dios, aunque sea muy difícil. Esto está en Romanos 12:20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontona sobre su cabeza. Entonces, más bien, y lo bendice uno con la ayuda. Tenemos que romper ese ciclo destructivo de la carne y sigamos los pasos de nuestro Señor que perdonó a quienes lo crucificaron. Es el camino de la vida y la bendición, no solo para nosotros, sino también para aquellos que se nos oponen, o sea, por medio de nosotros alguien más podría eh, conocer a Jesús. Para profundizar en lo que hemos dicho, deberíamos hacerlo considerando errores típicos sobre lo que es el perdón, que nos van a perjudicar y nos confunden y nos impiden experimentar la gracia del Señor. Voy a darles varios errores. El primer error sobre el perdón es que significa que hay que olvidar. Y desafortunadamente no tenemos la capacidad de borrar nuestra memoria a nuestro antojo. Los recuerdos son reales y sobre todo si son recuerdos con dolor. Ellos siempre van a estar ahí. Sin embargo, hay una maravillosa oportunidad de decir, no he podido olvidar, pero lo recuerdo bien y por la gracia de Dios quiero perdonar. Y además, si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude con esas imágenes o con esos sonidos que resuenan, eso baja mucho esa dificultad para olvidar, que no se va a olvidar, pero no va a molestar. El error 2 es que el perdón significa que tolera sus acciones. Eso no es verdad. Muchas veces sentimos que la decisión de perdonar nos está diciendo que lo que nos hizo esa persona a nosotros está bien, lo cual no es cierto. El perdón es confiar en Dios para que Dios sea el último y perfecto juez. Él sabe cómo resolver nuestras disputas mucho mejor que nosotros. Después de todo,
Él es el experto en tratar con pecadores y las acciones pecaminosas, no nosotros, ¿verdad? Nosotros más bien somos los pecadores. No olvidemos cómo Él ha tratado con nuestras acciones pecaminosas hacia los demás. El tercer error es que el perdón significa que tiene que dejarse uno como pisotear por la otra persona. Eso tampoco es verdad. A menudo estamos aterrorizados de perdonar porque tenemos miedo de ser heridos una y otra vez. Sin embargo, el perdón no significa que tenemos que someternos continuamente a abusos o a que me utilicen. De hecho, podría ser culpable de permitir que la persona me trate como si fuera una alfombra, ¿verdad? Que me puede pisotear. Y esto no es lo que va a ayudar a esta persona. Perdón significa que me voy a proteger y a liberar de no llevar conmigo la amargura causada por esa persona. El error 4 es que el perdón significa que tenemos que ser amigos. No es verdad. El perdón no significa que tenga que estar en amistad con la otra persona. A veces lo más sano para dos personas es la distancia. Estamos mandados por la escritura a perdonar a los demás, a amar a los demás, a ser amados, amables con los demás. Sin embargo, en ninguna parte la escritura nos manda a ser amigos de los demás. El error 5, el perdón viene de una disculpa. A veces pensamos que decir lo siento cura todas las heridas. Sin embargo, el verdadero perdón no puede venir de una declaración dada, sino más bien de un Dios todopoderoso. Dios debe perdonar primero. O sea, uno sabe que va a perdonar a la otra persona y en un diálogo con Dios es donde le pedimos que nos dé las fuerzas y la perseverancia de perdonar a esa persona. Es decir, que el perdón viene de Dios, no de nosotros. El error 6 es que el perdón se basa en un pedido de la otra persona. A menudo las personas dicen que van a perdonar si la otra persona se lo pide y empieza a hacer las cosas diferentes. Entonces ahí va a merecer el perdón. Sin embargo, esto no es verdad, ya que Dios nos manda a perdonar aunque la otra persona no nos lo pida o aunque la persona no lo pida. La victoria va a estar va a venir de la obediencia hacia Dios, no de las acciones de la otra persona. El error 7 es que el perdón es fácil y eso no es cierto. Por desgracia no es fácil. Tampoco es difícil porque el perdón realmente es imposible. Más bien es difícil perdonar 70 veces 7. Pero nosotros, ayudados por Dios, podemos llegar a perdonar. Lo más difícil lo podemos perdonar. En nuestro estado natural queremos mantener la amargura y la rabia porque de alguna forma nos hace sentir que estamos en control, que le estamos como vengándonos de la otra persona y que le duela porque nos ha herido. Simplemente no podemos cambiar esos sentimientos por nuestra cuenta. Sin embargo, buena noticia es que tenemos a un Dios que hace posible lo imposible y lo tenemos que creer. Pero también están las circunstancias o las situaciones en las que Dios perdona y el hombre no lo acepta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué podemos hacer ya cuando necesitamos perdonar? Aunque tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa después de haber sido heridos, perdonar es un proceso, o sea, no se hace así como en 2 minutos. Hay que empezar de inmediato para evitar que se desarrolle una raíz de amargura, pero recordemos que cuanto más profunda sea la herida, más tiempo necesitaremos para poder perdonar. Nunca nos desanimemos, porque el Señor estará con nosotros en cada paso del camino. Arrepentirse ante Dios es el inicio del proceso. Vayamos ante Él, confesemos el resentimiento y reconozcamos también que hemos pecado. Al poner nuestra ira y nuestro dolor delante del Señor, permitimos que Él comience a sanar nuestro corazón herido. A veces el proceso puede también implicar ir donde la persona que nos ofendió y confesarle esa actitud de nosotros hacia ellos, de ira, de enojo. Este es el momento no para acusar o detallar faltas de la otra persona, sino simplemente para reconocer las nuestras. Aunque la falta cometida contra nosotros puede parecer mayor que nuestra actitud de no perdonar, evitemos juzgar las faltas, dejemos ese juicio a Dios. También el perdón da libertad de la perturbación que acompaña el resentimiento. Al ocuparnos del proceso, comenzaremos a ver con ojos de compasión a la otra persona. Tratemos de buscar algo, ¿verdad? Que nos haga ver a esa persona.
Al final, podremos dar gracias a Dios por la oportunidad de aprender a perdonar y de vivir en su gracia abundantemente. En Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo y el prudente pasa por algo las ofensas. Y también en Corintios, 1 6, del 7 al 8 dice, ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticias y roban hasta sus propios hermanos. O sea, dejemos que nos hagan eso. Lo que nos está diciendo es que soportemos el daño, lo rendimos y avanzamos y tenemos que vivir en el Espíritu. En Romanos 12:19 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, que nosotros no debemos hacer nada hasta que nuestra ira no haya menguado. Nunca debemos tomar una decisión ni tomar medidas mientras estemos airados. Cada vez que pasamos por alto las ofensas y perdonamos los pecados cometidos en contra nuestra, damos gloria a Dios. Al hacerlo, nuestro carácter es edificado cuando perdonamos como Dios perdona. Él nos lleva a una revelación de favor y bendición que nunca conocimos y empezamos a experimentar cosas nuevas, hermosas que no sabíamos que existían. Voy a hacer una oracioncita alrededor del perdón. Señor, yo me presento ante ti sintiendo mucho dolor por la herida recibida, pero quiero ponerla delante de ti para que tú me la sanes. Con mi enojo y resentimiento me cuesta ver más allá, pero tú puedes abrir mis ojos y ayudarme a dejar esto y que sea tu paz la que reine en mí. A pesar de que quisiera venganza como persona que soy, sé que eres tú quien decide por la persona que me ofendió y me hirió. En mis fuerzas no puedo perdonar, pero tú eres el que da el querer y el hacer. Por eso te pido, quites de mi mente toda imagen o sonido que me dejó la ofensa, ya sean los gestos, las actitudes, las palabras que golpean una y otra vez. Trae tu paz y toma control de mis sentimientos. Quítame el enojo, la tristeza, la frustración. Estoy en el momento de mayor debilidad y soy vulnerable. No quiero alejarme de ti, pero mi humanidad me aleja. Sosténme, consuélame. Yo en obediencia quiero perdonar, pero no puedo. Dame el valor y la voluntad para hacer lo que tú me pides. Y en este momento decido, no porque quiera, sino porque mi voluntad te pertenece, Señor. Decido perdonar. Así como tú has perdonado mis pecados, yo perdono. Señor, porque tú me lo pides, yo bendigo. Y bendigo a esta persona. Ustedes pueden decir el nombre. Y pido que tu sangre preciosa la cubra, que ilumine su camino, que la lleves hacia ti. Multiplica los dones, tu presencia en esta persona. Quita toda maldición, limpia su corazón y quita todo lo que la aleja de ti. Amén. Bueno, con esto concluyo. Les agradezco mucho su tiempo y que Dios los bendiga y los cuide muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Casa de Bendición. Llevarle su espacio Hablando con Dios. Un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios. Aquí en Radio Costa Rica.